Hola a todos, sean bienvenidos al canal de YouTube de Britmania Radio. Aquí estamos en Britmania TV, un medio más que abrimos para conectarnos con todos ustedes, para ir analizando todas las semanas, cuando obviamente emitiremos un nuevo video sobre determinadas cuestiones, ¿no? Aquí por debajo, obviamente, a todos los que se están sumando, les dejamos las redes sociales, las nuestras particulares y también la de @Britmania Radio para seguir conectados por allí. La web www.britmaniaradio.com. Además, obviamente, aquí dejaremos el link del podcast, todos los lunes Britpub con toda la actualidad del fútbol británico. Y aquí abrimos las puertas de una nueva casa de Britmania TV para estar conectados con todos ustedes, con obviamente todo el equipo de Britmania Radio. Iremos obviamente, irán pasando todos los especialistas por esta pantalla, por este set tan bonito que ha construido nuestro editor, Andrés, al cual obviamente le mandamos un fuerte abrazo, que hace la magia para que todo esto sea posible. En el comienzo de este canal de YouTube tenemos que hablar del mercado de pases. Un mercado de pases muy interesante, con muchas cuestiones para analizar, pero antes de que comencemos obviamente a brindar nuestras opiniones y a desmenuzar el mercado, te doy la bienvenida y el pie, Coque, querido, porque obviamente tenemos que hablar primero del dato duro, de lo que se ha invertido, de lo que se ha ganado por cada uno de los clubes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan? Y buenas tardes, Adrián, Antonio. ¿Qué tal? Pues sí, con los balances, podríamos decir, favorables y desfavorables de cada equipo en un mercado, como has comentado, que ha sido apasionante y en un mercado en el que la Premier ha vuelto a ser uno de los grandes agitadores a nivel continental en Europa. Yo creo que lo más llamativo, una vez más, ha sido la gran gestión del Chelsea, que cierra este fase de traspasos con un número favorable de 31 millones de libras a favor. Ha ganado más dinero del que ha invertido después de realizar una fuerte inversión, por ejemplo, en Romelu Lukaku, que ha sido el fichaje estrella. El otro ha sido Marcus Bettinelli, gratis. Ahora nos adentraremos un poco también en lo que ha sido materia de fichajes cada equipo. El Tottenham de Nuno, que ha comprado un nuevo entrenador, pero que también se ha reforzado, cierra con un balance desfavorable de cerca de 29 millones de libras. Lo comentaremos, es un proyecto de los que va a ser interesante esta temporada. El United, que ha traído estrellas varias, a Rafa Varane, a Jadon Sancho, a Cristiano Ronaldo, que creo que es uno de los grandes nombres del mercado, cierra con menos 107 millones de libras. Ha sido un mercado muy intenso en ambas ciudades de Manchester, porque el City también ha gastado 100 millones de libras en Jack Grealish, un mercado desfavorable de 69 millones. Desfavorable siempre hay que ponerlo en un contexto, porque es evidente que toda esta inversión la recuperará a medio o largo plazo con un futbolista del talento de Jack Grealish. Y pues los equipos que han acabado en números favorables, yo destacaría del Big Six el Chelsea, que lo hemos comentado, el Liverpool, que se ha movido poco, ha fichado solo a Konaté, pero ha dado salida a varios futbolistas a buen precio y también en calidad de cedido, y luego equipos de la zona media que se han reforzado muy bien, el Leicester y el West Ham en números desfavorables, y por supuesto el Brighton, que ha vuelto a hacer una buena gestión, más 22 millones en positivo, y el Aston Villa más 23 después de la salida de Grealish. Lo ha invertido, lo explicó muy bien su director deportivo, intentando invertir en fichajes, en 3 futbolistas que le compensen lo que deja, el vacío que deja la salida de Jack Grealish, con Dannings, con Emi Buendía, con Leon Bailey, y con ese mercado cerrado en números verdes, números positivos. Así que ahora nos adentraremos poco a poco a ver qué ha sido de cada equipo, pero un mercado intenso con luces y sombras, porque también hablaremos ahora del equipo del que me he vestido esta tarde, del Arsenal, que ha invertido 110 millones de libras en negativo. Lo va a cerrar con un balance, el balance más caro de toda la Premier League, que es el del Arsenal, y ahora lo comentaremos porque quizás no ha sido el mercado de fichajes ideal para los Gunners. Sí, aquí con 2 Gunners, porque está junto con nosotros Adrián y quien les habla, obviamente, para intentar explicar, no sé si va a haber alguna explicación lógica, pero bueno, intentaremos hacerlo en el mercado del Arsenal. Pero Antonio, a ver, comenzando con lo que decía Coque de los datos duros, obviamente, uno tiene que ir también a lo futbolístico, y me parece que los dos equipos que mejor se han reforzado de acuerdo a las plantillas y de acuerdo a las condiciones futbolísticas son el Chelsea y el Manchester United. Obviamente, cuando el Manchester United se refuerza con Varane, con Jadon Sancho y con Cristiano Ronaldo, está sumando muchísima calidad al plantel y le suma también calidad a determinadas posiciones del equipo de Solskjaer, que ya viene con un buen proceso bajo el brazo, viene con un buen desarrollo, también en cuanto a resultados, porque hay que tomar el punto de partida, ¿no? De Solskjaer cuando se hizo cargo del Manchester United, también con rumbo perdido, y lo enderezó, lo encaminó, y le suma al gran trabajo que realizó la pasada temporada
estos nombres fuertes. Varane, obviamente, para hacerse dueño de la saga junto a Harry Maguire, Jadon Sancho con características únicas en ataque y obviamente el liderazgo de Cristiano Ronaldo como goleador y como hombre fuerte de la ofensiva. Y si hablamos del otro equipo, que para mí, Antonio, se movió muy bien dentro del mercado y son los grandes ganadores, es el Chelsea de Thomas Tuchel, porque el Chelsea, si bien obviamente sale con hasta incluso con saldo positivo de este mercado de fichajes, fue contratar a Romelu Lukaku. Y cuando uno hablaba de la máquina perfecta, que es este Chelsea de Thomas Tuchel, con una idea clara, con una metodología clara, con un sistema de juego que se repite partido a partido y no cambia, más allá de los intérpretes y las características de los jugadores, decíamos, la única posición en donde se puede llegar a reforzar porque así lo requiere, es justamente un 9 de área, un 9 de tanque como Romelu Lukaku. Y fue a buscar a un top 3 mundial, como lo es Romelu Lukaku, en el regreso al Chelsea, obviamente sumándole la calidad de Saúl, pero digo, en cuanto a pensar, ¿no? El mercado e ir a fichar lo que el equipo necesita, no traer por traer y acumular en la plantilla, sino que visualizar muy bien y ver muy bien, entender muy bien lo que el equipo necesita. Antonio, no sé si son tus dos destacados de este mercado de pases. Bueno, antes de nada, buenas tardes, Juani, Adrián, Coque. Un placer estar en el estreno de esta temporada en YouTube. Gracias, ¿no?, por hacerme parte de esta gran plantilla. Y sí, diría que en cuanto a plantillas, en cuanto a ilusión de plantillas, creo que tenemos dos plantillas por encima del resto. Una creo que es la del Chelsea. El Chelsea, añadiendo a Romelu Lukaku, creo que era la última pieza que le faltaba en su guantelete, ¿no?, para saltar ya definitivamente la Premier y para poder mantener su trono europeo. Y creo que el mayor agitador y el mayor, digamos, creador de ilusiones es el Manchester United. Creo que las llegadas de Jadon Sancho, que es un objetivo que ya venía de años atrás, no solo por el impacto que tiene cerrar una operación de un jugador joven inglés tan prometedor, sino encima, además, después de tantos años de conversaciones, 2 años de intentos de fichajes, una de las directivas más duras de toda Europa, que es la directiva del Borussia Dortmund, con Michael Zorc a la cabeza, y Watzke, y Chris Watzke también. Tenemos eso, y luego tenemos la llegada de un campeón del mundo, un central contrastadísimo, que ha estado prácticamente toda su carrera ligada al Real Madrid, como es Rafa Varane, encima por un precio que es, para un central de estas categorías, es prácticamente irrisorio, porque 50 millones es un precio que está tirado, por así decirlo, y luego encima pues te traes al jugador más, diríamos, sí, el más mediático del mundo, que es Cristiano Ronaldo, en el que se vio claramente el impacto que tiene cuando a las pocas horas de estar fichado las interacciones de su tweet superaban los 2 millones. Entonces estamos hablando de un generador de ilusiones permanente. Sí, claro. Existen muchas dudas sobre si el propio Solskjaer puede ser el timonel, ¿no?, de este gran proyecto, este proyecto faraónico, ¿no?, de este que parece que por fin, ¿no?, los Glazer han despertado de ese, digamos, de ese letargo, ¿no?, en el que estaban, eso que les acusaban muchas veces en la ciudad de Manchester, y esta vez han abierto la billetera y han sacado el dinero para fichar lo que necesitan. Creo que han confeccionado un equipo para luchar por la Premier League, sin ninguna duda, y ¿por qué no?, por intentar llegar a las altas instancias, ¿no?, de la Champions League. Personalmente, diría que si yo fuera aficionado al Manchester United estaría muy ilusionado con el proyecto, así como también, como aficionado del Chelsea que soy, excepto por la caída en los últimos días, ¿no?, del pase de Jules Koundé, que parecía un fichaje que cuando el río suena demasiado, ¿no?, pues parece que agua lleva, pero finalmente no se ha dado por discrepancias entre directivas, agentes y sobre todo los dos de los directores deportivos más duros de Europa, básicamente, que son Marina Granovskaya y Monchi. Se han visto las caras y no sabría decir si el Chelsea sale perdedor en esta operación, porque el Chelsea con la nómina de centrales que tiene, yo creo que va bastante bien cubierto. Sí. Digamos que añadir a Jules Koundé, por supuesto, un jugador de la juventud y la categoría Jules Koundé, quien no lo querría en su equipo, pero me da la sensación de que es como añadir un lujo más a una plantilla que ya de por sí tiene un fondo de armario bastante importante y una calidad contrastada. Luego, para cerrar mi primera intervención, diría que el Manchester City no pudo cerrar el Harry Kane porque se topó con
Daniel Levy, que es como el telón de acero, básicamente. Por eso no Pero lo bueno, puse por eso no lo puse en la misma línea, ¿eh? Porque después vamos a hablar del claro, Liverpool, a ver, del City, por ejemplo, en este caso. Me claro. parece que a mi entender le faltó ese fichaje del 9, más allá de la contratación de Jack Grealish. Sí, por supuesto, ¿no? Y siempre está el debate de quién necesita más a Harry Kane, ¿no? Si el Manchester City o el Tottenham. Yo creo que Manchester City lo volverá a intentar la temporada que viene, sin ninguna duda. Además, se rumorea, ¿no?, que existe ese pacto de caballeros entre Daniel Levy y Harry Kane para poder, por lo menos, negociar con la entidad Citizen. Y luego, sin ninguna duda, que el Liverpool recupere a sus piezas y encima consiga atarlos a todos con contratos de larga duración. Creo que no solamente el haber adquirido a Ibrahima Konaté, uno de los centrales más cotizados de todo el mercado, en los primeros compases del mercado, sino que encima además ha sabido mantener su bloque. Yo creo que estamos hablando de que estos cuatro, con permiso a lo mejor del Tottenham, que puede ser un outsider si sigue manteniendo la línea del unocerismo y los triunfos del uno, Sí. creo que estamos hablando de que por lo menos las 4 plazas de Champions, yo te diría a día de hoy, están ya más que repartidas. Sí, totalmente. Adrián, ya te doy la bienvenida. Ya vamos a abrir el juego total cuando se hable del Arsenal, porque creo que también es el gran tema del mercado de pases y del momento que atraviesa el Arsenal, que está es colista de la Premier. Pero no sé si coincidís con estas elecciones, ¿no? En este comienzo de la tertulia acerca de los que mejor se reforzaron, ¿no? Antonio hacía bien en marcar, por ejemplo, el mercado de Liverpool, que el mercado de Liverpool puede pasar desapercibido, pero es muy importante porque Klopp sabía que recuperando lo que había perdido la temporada pasada, en esta campaña iba a volver a pelear y a ser candidato, y eso es lo que está haciendo. Recuperó las piezas que por lesiones se cayeron la temporada pasada y les dieron un gran dolor de cabeza a Klopp y a todos allí en Anfield, pero él sabe que al mantener como dice Antonio, hasta incluso a renovar por un periodo extenso a sus figuras, ya tiene el equipo armado, ya tiene un equipo probado, armado y campeón. Con lo cual, también fue un mercado de pases, es verdad, sigiloso, pero inteligente me parece, de Klopp. Y el Tottenham también, el Tottenham cambiando de entrenador y encontrando en la fortaleza de Nuno en cuanto a la estructura y también la renovación, porque si uno ve las salidas del Tottenham, fueron jugadores de edad avanzada y las llegadas fueron de jóvenes que se tienen que asentar y afianzar, pero con buen trabajo lo pueden llegar a hacer. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Un placer estar aquí. Nada, lo hablábamos el otro día en el resumen de la jornada y de hecho destacábamos precisamente eso, que para mí hay 4 equipos que están un escalón por encima, que son los 2 Manchester, Liverpool y Chelsea, pero es bueno destacar, como decías, el mercado de pases que ha hecho el Tottenham, sobre todo porque es que mantiene a Harry Kane. Sí. Y si mantiene a Harry Kane y encima le añade 4 cositas que le podían faltar, la verdad, me parece un bloque capaz de meterse ahí dentro, de meterse en ese podio de 4 para entrar a la Champions. El fichaje, por ejemplo, a última hora de Emerson Royal, creo que lo hice todo. O sea, el equipo tiene una debilidad ahí en el lateral derecho y se firma un jugador que es lateral derecho que por características seguramente se adapte perfectamente a la Premier League. Y con el Liverpool un poco lo mismo. Creo que si antes de empezar el mercado de fichajes hubiésemos tenido que decir entre nosotros cuál era posiblemente la mayor debilidad del Liverpool, hubiese sido ese compañero de Virgil van Dijk, ¿no? Pues se trae a Konaté antes incluso de que empiece el mercado de fichajes. Por lo tanto, si le sumas que coges tu máxima debilidad y la fortaleces y encima, como bien decís, pues puedes renovar a jugadores importantes que han salido de lesiones importantes y que ya se han recuperado y han mostrado que han vuelto a su mejor nivel, creo que tenemos una combinación bastante letal. Respecto al Manchester City, por ejemplo, es que es más complicado. Con el Chelsea lo mismo. Teníamos un poco claro que Lukaku, o un perfil Lukaku, por decirlo de alguna manera, era
el perfil adecuado, ¿no? para traer. Pero con el Manchester City, ¿qué? Porque, claro, se iba Agüero, sí. Seguramente un 9 era importante, pero es que pocas cosas habría que tocar. Un lateral izquierdo, pensaba yo. Hoy sonaba el Nuno Méndez para llegar al Manchester City y yo pensaba en que era un buen refuerzo para ese lateral zurdo, pero es que, claro, con plantillas como estas... A mí, Adrián, y Antonio lo sabe porque lo hemos hablado también en la mesa de BritPub, a mí Ferran Torres de falso 9 todavía no me termina de convencer. Yo creo que el otro día el doblete contra el Arsenal no puede, a mi entender, no puede maquillar tampoco que contra rivales mucho más duros que la defensa del Arsenal, que no era de nivel Premier, puede llegar a padecer esa ausencia de un 9, más allá que el Manchester City se ha movido bien sin 9, digo, pero el que ocupa el rol de falso 9, que hoy es Ferran Torres, todavía ante un rival que le imponga un mayor rigor físico y táctico, no la pasa bien. Y yo creo que lo saben, ¿eh? En Manchester no creo sí. que... Lo que pasa que, de hecho, lo escuchaba hoy. Bueno, le tienen mucha fe a Ferran Torres y a su capacidad goleadora. Y la verdad, a sus ratitos ha demostrado que tiene gol. Seguramente le costará adaptarse porque al final es un jugador de banda que metes ahí dentro y que al final necesita ese espacio, ¿no? para ser él. Y cuando juegas, aunque juegues de falso 9, no tienes ese espacio, pero me da la sensación de que posiblemente sea un jugador que acabe siendo jugador de Pep Guardiola, de esos de nadie se esperaba que allí funcionara y acabe funcionando, ¿me explico? Sí. Versátil. Tal cual. Yo creo que el City por la morfología de sus ataques no necesita urgentemente un delantero centro. Yo creo que puede adaptar ahí a muchos futbolistas, ya sea Ferran, ya sea Gabriel Jesús, que ha funcionado muy bien también en el costado derecho, es cierto, pero ahí se está haciendo Yo un hueco pensaba muy en importante Sterling. Mahrez. Sterling, incluso Phil Foden, lo hemos visto. Además, por la manera en la que el City desarrolla sus ataques y cuando se pone a dominar el partido, te encierra en tu frontal, no necesita urgentemente un delantero. Evidentemente, si metes ahí una pieza como Harry Kane, que es un killer del gol, pues ahí te va a hacer, vamos, se va a hinchar a goles, 20 mínimo seguramente, porque ya te los hace en el Tottenham, que es un escenario bastante más complicado para generar tantos goles, respetando también el estilo del Tottenham, pero por la manera en la que ataca y por la manera en la que juega, tampoco le va a quitar el sueño y por eso creo que el City en este mercado ha sido inteligente. Es decir, no ha querido gastar lo que le pedía Daniel Levy porque era demasiado. Ha preferido invertir ese dinero en Jack Grealish, que es un futbolista que a largo plazo le puede escribir más incluso que Harry Kane. Ahora, para continuar, Antonio, voy a tomar una frase de Adrián y ahora sí abro el juego porque hemos hablado de los que más nos gustan o de los que vemos mejor posicionados, con retoques en algunos casos o con mayor cantidad de futbolistas, pero de calidad, como es el caso del Manchester United. Pero el Arsenal es un caso aparte. Hoy el Arsenal está en boca de todos, no solo por el muy mal comienzo de temporada, y ya lo hemos dicho también en el podcast, desde el 54 que el Arsenal no perdía los primeros 3 partidos ligueros, y mejor en el 54 porque por lo menos convirtió 2 goles. Aquí 0 puntos y 0 gol para el equipo de Mikel Arteta. Pero recién Adrián decía, el Tottenham necesita un lateral derecho y va a contratar a Emerson y lo saca de España y lo lleva a Inglaterra. El Arsenal necesita reforzar la defensa o varias posiciones y va a pagar 30 millones de euros por un arquero suplente. Entonces, esas cuestiones que son difíciles de explicar y que marcan un poco el mercado de pases del Arsenal, que está, obviamente, termina en rojo y debe ser el equipo, si no me equivoco, que termina, no, que tú me dirás, que más gastó, más invirtió. Lo es. En el balance ingresos-ventas, ingresos por venta y gasto por fichajes es el que peor. Bueno, peores números tiene, luego solo lo dictará el tiempo, ¿no? Qué tal funcionan esos fichajes, pero totalmente. Ahora mismo es el que más ha gastado. Totalmente. Y bueno, y uno ve los fichajes y dice, bueno, Odegaard regresando, está muy bien, Odegaard está muy bien. White, un defensor joven, lo vale, ahora tuvo la mala fortuna del COVID, por eso no pudo estar presente y no está teniendo esa continuidad y ese rol de titular que viene para obtenerlo. Jóvenes como Tavares, como Sambi Lokonga,
un equipo de Championship le termina quitando 30 millones por Ramsdale, porque es así, porque está sobrepagado el arquero y para ser arquero suplente. Pero me parece que este mercado tiene un poco que ver con la situación general del Arsenal, ¿no? Con esa pérdida de rumbo desde el dueño, pasando por Edu, pasando por los representantes que se metieron tras la salida de Wenger, pasando por aquellos que llegaron y se fueron, dentro de los que tomaban decisiones, pasando por el desmembramiento de la red de scouting tan importante que tenía el Arsenal, pasando por la pérdida de apoyo para Mikel Arteta y la pérdida de rumbo por parte del propio entrenador, pasando por la falta de liderazgo de Aubameyang y de Xhaka, que son los líderes del vestuario. Me parece que dentro de todo este mundo era difícil esperar un mercado de pases que colmara las expectativas y que terminara limpiando, entre comillas, ¿no? Futbolísticamente hablando, del plantel lo que se debía hacer y trayendo y renovando en sectores claves, ¿no? Es que es un continuo déjà vu lo del Arsenal. Realmente se hacen mal las cosas y cuando parece que no se pueden hacer peor las cosas, te sorprenden y las hacen incluso peor, ¿no? El mejor ejemplo es Ramsdale. No tengo nada en contra de Aaron Ramsdale, ni mucho No, no. menos, pero me parece que la contratación de un arquero que va a ser suplente salvo que haya una carambola, va a ser suplente en la selección también. Vas a ficharle al portero a uno de los equipos descendidos de la Premier League de la temporada pasada, vas con una oferta y al final te sacan todo. O sea, es que ha sido de listo y pues al final te la han devuelto, ¿no? Porque da la sensación de que el Arsenal no tiene ese poder de convicción que tenía en los tiempos pasados a la hora de fichar jugadores. No hay ese tipo de liderazgo que siempre caracterizó al Arsenal. El Arsenal siempre ha tenido alguna figura fuerte que, bueno, lo hemos comentado también en el podcast, ¿no? Ese Martin Cohen, teníamos también Tony Adams, teníamos a Patrick Vieira, ¿no? Digamos, capitanes con brazalete, pero aunque no tengan el brazalete, son capitanes también, ¿no? Y el Arsenal, esta figura, excepto Granit Xhaka, no podemos decir que tenga un capitán con todas las letras, ¿no? Y Granit Xhaka, pues eso, tiene el hándicap de que Granit Xhaka de vez en cuando se le va la pinza y acaba expulsado, como ocurrió en el partido de Manchester City, ¿no? Bueno, una expulsión un tanto rigurosa, como comentamos en el podcast de la jornada, pero que aún así se nota cuando el Arsenal no tiene un capitán general, ¿no? Que esté en el campo con ellos, pues se nota que no hay nada, ¿no? Lo comentábamos también fuera de micros, que se echa mucho de menos esa figura que existió hasta la marcha de Wenger, ¿no? Porque los últimos tiempos de Wenger al final fueron un poco contraproducentes, ¿no? Yo creo que el aficionado del Arsenal a Arsene Wenger le tendrá siempre un cariño especial, pase lo que pase. Arsenal y Wenger son un binomio inseparable de aquí hasta el fin de los tiempos, ¿no? Pero los últimos tiempos de Arsene Wenger en el Arsenal no fueron buenos. ¿Qué pasa? Que cuando el Arsenal salía escaldado de algunos partidos en los que no tenía que haber perdido o de negociaciones que no podía mantener, ¿no? Existía la figura de Wenger como escudo, ¿no? Contra las críticas. Esa figura no existe. Mikel Arteta Y no Adrián es te lo esa podrá figura. decir también como Gunner. Es una figura paternal, la de Wenger. Son figuras paternales, son figuras que son referencias en donde cuando uno es pequeño y tiene algún tipo de problema y mira hacia el costado está tu padre y te calma con una mirada y te dice va a estar todo bien, tranquilo. Son personalidades o personas, aquí deportivamente hablando, que podés llegar a mirarlos y podés recaer en él. Y bueno, confío. Me abraza, me tranquiliza, aunque hayamos perdido 5-0, Exactamente. no tenés esa sensación de desamparo que hoy tiene el Arsenal, ¿no? Exactamente, pero claro, es que ahí es donde está el problema, ¿no? Porque ¿qué sabrá Arsen que no sabremos nosotros? Porque Arsen Wenger lo normal sería que a lo mejor quedara ligado de una manera u otra al Emirates al final, ¿no? Ya sea como director institucional, ya sea como director de cantera, lo que sea, pero Arsene Wenger se desvinculó completamente de la entidad Gunner, ¿no? Algo ocurre ahí dentro que
que ha hecho que todo lo que construyó se haya venido abajo. Y lo que hablas, ¿no? De la figura paternal como... O sea, paternal, sí, porque yo creo que Arsène Wenger, a la hora de fichar jóvenes, los jóvenes, si tenían que elegir un destino, muchos elegían Arsenal porque tenían al jardinero perfecto, ¿no? Al criador perfecto de jóvenes, ¿no? Que si tú eras un talento joven que destacaba de la liga serbia o croata o de Portugal o incluso de España, te ibas al Arsenal porque sabías que en el Arsenal se iba a dar esa mezcla de jugadores veteranos que te pueden ayudar a crecer junto con un entrenador que además iba a tener paciencia contigo y que te iba a enseñar mucho. Esas figuras ya no existen en la actualidad en el Arsenal, ¿no? Entonces, claro, esas figuras de las que hemos hablado también muchas veces, ¿no? Como Sir Alex Ferguson en el Manchester United, José Mourinho en el Chelsea, Jürgen Klopp en la actualidad en el Liverpool, son figuras que defienden a los suyos por encima de todo. Las críticas, todo, si hay algún tipo de problema, resultados, ruido mediático, lo que sea, el entrenador está ahí para parar estas cosas. Actualmente en el Arsenal no existe una figura de este tipo, entonces se hace muy complicado que vayan jóvenes que quieran ir como primera opción al Arsenal, se hace muy complicado que los veteranos den ese paso adelante porque son veteranos que están muy bien asentados, ¿no? Están muy bien asentados en su rol. De hecho, el que más me ha gustado y es uno de encima de los jugadores más criticados en los últimos tiempos fue William, que William se fue perdonando absolutamente todo lo que le debía al Arsenal. Adrián me hace así con la cabeza, pero William se fue. Y además me gustó mucho el comunicado que hizo de lo siento, Gunners, lo nuestro no funcionó y ojalá hubiese funcionado. Creo que es un poco una autocrítica, ¿no? Vale, se va un poco habiendo trincado pasta, ¿no? Pero se va un poco dando la cara y diciendo, mira, fue un desastre absoluto, pero por lo menos quiero decirlo. Afición Gunner, ha sido un desastre. Hay jugadores que están dentro de la entidad Gunner todavía que son un auténtico desastre y no se van a ir ni van a perdonar ni una libra. Ni una libra. Lo que ha pasado un poco con William es que simplemente se le ha criticado mucho. William llega al Arsenal porque el Arsenal se ve obligado a hacerle la oferta de 2+1 o incluso 3, ahora no recuerdo cuál era la fórmula exactamente, y pagándole un pastizal enorme. Claro, si pasa eso y encima cuando llegas al campo, yo no me voy a quejar de implicación porque al final, pero daba la sensación que a William ni le iba ni le venía, pues ya puedes hacer comunicados y ya puedes... Yo le agradezco que haya decidido romper el contrato y no pedir ni un euro, o ni una libra en este caso. Porque eran 24 millones, ¿eh? Claro, La tontería era importante. sí, pero quiero decirte que bueno, vayamos a tener en cuenta también cómo se ha comportado dentro del campo el bueno de William, ¿no? Lo que comentabas, Juani, de la figura paternal, estoy completamente de acuerdo y veo al Arsenal sin rumbo y daba la sensación que con Arteta habíamos cambiado eso y que iríamos como, no sé, como un embudo, todos acabando en un mismo sitio, pero bueno, ya vimos a Maitland-Niles saliendo a su Instagram publicando que quería irse al Everton. No sé, me da la sensación de que no me disgusta el mercado del Arsenal en el sentido de que creo que se puede generar un buen bloque de jugadores, además varios ingleses o británicos, como para un futuro realmente próximo, pero a la vez creo que somos el Arsenal y que necesitamos presente también. No nos vale. Es como bueno, los equipos grandes no tienen años de transición y el Arsenal es un equipo grande. Por lo tanto, hablando ya entrando un poco en el juego, el mercado a mí de pases del Arsenal me deja frío porque me esperaba un golpe sobre la mesa, me esperaba varias salidas mucho más temprano de lo que han acabado siendo y me esperaba coger y decir, no, mira, esto es el Arsenal, voy a gastarme aún más dinero del que me he gastado, pero voy a saberlo en qué me lo gasto, cómo me lo gasto y yendo directamente un poco a lo que hizo el Liverpool en su momento de Alisson, Van Dijk, etcétera. Sí. Me tengo que gastar 50 kilos. Un poco lo que hicieron con Ben White, ¿eh? Porque para mí Ben White es un fichaje que
ostras, en defensa, central, tal, pues cojo y pago. ¿Cuánto me pides? 50. Te pago 50 si me cuesta 50 porque sé que Ben White es exactamente lo que necesito, punto. Ahora, hay cositas pero aquí 50 millones, Adrián. que sí, ya, 50, es una el forma. mismo, No, no, pero quiero 50 decir, millones. el mismo precio que se paga por Varane, por ejemplo. Ya, pero al final. Estamos hablando de que sí, más. el Arsenal acierta más, incluso, mira, el Arsenal acierta, porque Sambi Lokonga a mí me parece un jugadorazo, Ben White me parece un jugadorazo, pero lo que dije antes, me da la sensación de que el Arsenal ha perdido un poco el fuelle en cuanto a poder de negociación. Ahora, De verdad, levanto de la verdad, mano, Antonio. Nosotros nos encargamos siempre de apreciar el trabajo de Marina Granovskaya en el Chelsea, ¿no? Destacadísima labor. Y también hablando y trayendo al mercado de pases, antes uno sabía que Wenger se encargaba de las negociaciones, para bien o para mal, pero él se encargaba. Ahora, yo pregunto, ¿no? Adrián, Coque, Antonio, ¿quién lleva adelante las negociaciones en el Arsenal? ¿Quién? no, porque Edu, es como Arteta, un los mercado perso. representantes, ¿quién? Es como un mercado perso. Allí acuden a las oficinas del Emirates y le dicen, tengo este jugador, ¿lo quieres? O sea, me da esa sensación. Wenger acudía en persona a los sitios directamente. En la actualidad son los propios representantes y es que lo hemos comentado en el directo el otro día, en la última jornada, lo hemos comentado en el podcast. Esa estructura que había de Wenger como general manager, que además era el que yo creo que se saltaba cualquier tipo de protocolo de intermediarios, iba directamente a la fuente y convencía a Pero los jugadores directamente. es un poco la fórmula que se ha intentado replicar, ¿eh? Que yo creo que simplemente pues no ha surgido efecto. Pero un poco la idea con No sé. Arteta de que darle a los 6 meses darle la figura de manager. Y luego hay 3 figuras, que son Garlic, que son Vinay, el apellido no lo diré porque igual no acabo. Y que es Edu Gaspar, que son las 4 figuras un poco encargadas en este sentido de todo el tema de fichajes del Arsenal. Y al final, lo que, de hecho, lo enlazo un poco con lo que comentaba antes y lo que me decías del precio. Garlic, que había estado en la Federación Inglesa, lo que se comenta es que es muy consciente de las restricciones que habrá de cara al año que viene, seguramente, por el tema del Brexit, en fichajes de jugadores no británicos. Y habrá a partir de ahí un sobrecoste en esos jugadores. Por lo tanto, lo que ha querido el Arsenal un poco ha sido, en vez de jugársela y esperarse, da la sensación, decir, bueno, pues cojo ahora, ficho a Ramsdale, aunque tenga que pagar 30, porque igual el año que viene me cuesta 35 o 40 por esas restricciones, firmo a Ben White por 50, aunque pueda sacar a Varane del Madrid, perdón, por el mismo precio o por un pelín menos, porque las restricciones a nivel fichajes van a ser, se dice, bastante duras. Se interpreta que Garlic es una persona que ha estado dentro y por lo tanto es muy consciente de esas restricciones y de cómo irán y ha querido como un poco anticipar, poner la tirita antes de que haya la herida. No sé si esa explicación os convence, pero un poco la idea es esa. Bien. A ver, para seguir avanzando, porque la verdad que ya haremos especiales, ya haremos una tertulia del Arsenal e iremos pasando por diferentes temas ya ahora, habiendo dado el puntapié inicial en Britmania TV, pero para avanzar y para ya ir cerrando también el mercado, Coque, si tuvieras que elegir otros equipos destacados. La verdad que hubo equipos que se movieron muy bien en el mercado. A mí me gustó mucho el mercado por ejemplo, del Aston Villa. Está ahora la Armada Checa en el West Ham, fichando bien el West Ham. El Crystal Palace, de Vieira, que todavía obviamente se está formando. Es un proyecto muy corto, todavía tiene algunos partidos en el hombro. Pero ha apuntado bien, también con la contratación última de Odsonne Edouard por parte o sacándolo del Celtic de la Liga de Escocia y llevándolo a la Premier. A mí el Norwich, y lo he dicho, me gusta el equipo inicial, tal vez tiene una plantilla un poco corta, pero se ha movido bien en el mercado para intentar armar, pero el fixture de entrada fue, yo creo que de lo peor que se vio en las últimas temporadas para un equipo. Pero Coque, haciendo un repaso así general, ¿qué equipos te han parecido que se movieron bien en el mercado? Sí, la verdad es que muchos. Recogemos el guante de lo que hemos comentado al principio del programa. La Premier ha sido el gran agitador
y tiene muchos equipos destacados. Tú has comentado alguno de ellos. Yo no quería olvidarme, por supuesto, del West Ham United, que va a jugar competición europea este año y que se ha reforzado a la altura de las circunstancias. A última hora, pues el fichaje de Alex Kral del Spartak de Moscú es una cesión con opción de compra, pero además había confirmado antes el fichaje de Nikola Vlasic, casi uno de los futbolistas más destacados de la selección croata de la Eurocopa y por supuesto de la Superliga rusa, que yo creo que era ya un torneo que le quedaba bastante pequeño. Kurzuma, o Suma, si lo pronunciamos en francés, le ha sacado 30 buenos millones Marina Granovskaya también en esa negociación, y también se ha asegurado futuro en la portería porque ha fichado a Alfonso Areola, que podemos comprender que va a ser el relevo generacional de Lucas Fabianski, así que creo que es uno de los equipos que mejor se ha reforzado. Y repito, tiene competición europea esta temporada, ha ampliado a una buena plantilla que ya tenía, más fondo de armario. Quizás le haya faltado la figura del 9 para dar un poquito de descanso a Miguel Antonio, pero creo que es uno de los grandes destacados. El Leicester, otros equipos que va a estar por ahí arriba peleando puestos europeos, no sé si le va a dar para entrar en el top 4 esta temporada, cosa que se ha estado peleando las 2 últimas temporadas, pero se ha reforzado bien, ha fichado a Patson Daka para dar relevo también a Kelechi Iheanacho y Jamie Vardy, ha fichado a Soumaré del Lille campeón de Francia, ha fichado a Ryan Bertrand, libre además del Southampton por ocupar ese lateral izquierdo, donde ha tenido bastantes bajas, entre la lesión de James Justin, la baja también con ese golpe en el ojo durante la Eurocopa de Timothy Castagne, Vestergaard del Southampton. Creo que son equipos que ya habían estado en la pelea esas últimas temporadas y que han reforzado, no han vendido a figuras importantes porque han sabido retener, por ejemplo, a Maddison del interés del Arsenal, y creo que van a estar ahí arriba haciendo muy rica la pelea por Europa. Y luego lo que comentábamos, equipos quizás que no van a estar en la zona alta, pero que se han reforzado muy bien. El Aston Villa ha hecho un mercado para quitarse el sombrero después de la salida de Jack Grealish, Leon Bailey, Emi Buendía, Ashley Young gratis, Danny Ings, Axel Tuanzebe también, que ya tuvo una cesión muy positiva en Champions y cuando hizo pareja con Tyrone Mings, y creo que es un equipo que se refuerza bien. Ha perdido a Jack Grealish, ha ingresado también dinero pues por Samatta, ha cedido al delantero Wesley brasileño, y es otro de los que se ha movido bastante bien. La otra cara de la moneda, yo creo que hay equipos a los que hay que exigirle un poquito más, por ejemplo al Wolverhampton, a pesar de que ha acabado con un mercado en balance favorable, se le han caído muchos movimientos. Al final Renato Sánchez no va a llegar, tampoco llegará Boubacar Kamara del Olympique de Marsella, Kiefer Moore, también hubo un amago de oferta por Kiefer Moore, el delantero del Cardiff City, pero también se cayó, y ha llegado pues Trincao cedido, José Sá en la portería para sustituir a Rui Patricio, yo creo que por debajo del nivel del portugués que ahora está en la Roma de José Mourinho. Hizo oficial ya también el pago por Aït Nouri y Juan Hichan de la Bundesliga del Leipzig, creo que puede ser interesante, y más allá también ha retenido a Adama Traoré, pero un puntito más le hubiera faltado al Wolverhampton para vivir tranquilo en una temporada que va a ser larga con Bruno Lage. Y luego, por supuesto, mencionar al Newcastle United de Mike Ashley, lo hemos hablado fuera de micros esta tarde, que es un equipo que vive en un entorno bastante depresivo. Tan solo ha fichado a Joe Willock, que yo creo que era un futbolista que podía tener futuro en el Arsenal de Arteta, 25 millones de libras, y luego pues ha dejado ir a futbolistas por los que no ha ganado ni un solo duro, no ha ganado absolutamente nada en traspasos, y ha gastado lo de Willock. Poquito más, se le cayeron muchos traspasos, no ha llegado Chowdhury del Leicester, que era una cesión también que parecía interesante, Kajust también, el centrocampista sueco, sonó para reforzar la medular, pero al final Mike Ashley ha sido una piedra. No va a haber venta tampoco a los saudíes, así que el Newcastle, que ha sabido retener, por ejemplo, a Sam Maximan, hubo una oferta del Everton de 50 millones de libras, pero poco más, poco movimiento, un equipo que yo creo y apostaría esta temporada lo va a pasar bastante mal. Ahí tiene que aparecer la frase de Antonio. Ahí está, es tu momento, Antonio. En Newcastle la palabra felicidad no existe. Es la frase de cabecera, es la frase de cabecera de Antonio de que la felicidad no existe en Newcastle. Bueno, con lo que decía Coque, Antonio, ¿estás de acuerdo? Yo coincido, sí, en el repaso que acaba de hacer de equipos que se refuerzan muy bien, un mercado de pases con bastante inteligencia, ¿no? En cuanto a la administración de los recursos y también al objetivo de cada uno de los equipos. Sí, a mí sobre todo, bueno, el análisis de Coque ha sido espléndido, no se puede decir mucho más porque nos los ha leído prácticamente todos y hay que recoger, ¿no? del hilo. No he hablado del Palace, me hubiera gustado también ampliar ahí, porque el Palace es otro equipo. Después hay que hablar un poquito de Conor Gallagher también, pero yo sobre todo me quedo con West Ham. A mí el West Ham es el real agitador del mercado, a mí es el que más me ha gustado, pero con mucho además, por lo mismo que dijo Coque, ¿no? Juegan competición europea y demuestran. Cuando juegas una competición europea también tienes que demostrarlo, ¿no? Y en el pase de mercado
se demuestra. Y van con todo. Y además han fichado muy bien, han fichado lo que necesitaban, principalmente, y nombres muy contrastados también. Entonces, digamos que no van a pasear los jueves por Europa. No van de paseo. Esta gente quiere hacerlo a lo grande. O sea, los Irons quieren hacerlo a lo grande porque además es un equipo que por historia y tradición necesita hacerlo a lo grande, ¿no? Y además también tenemos en cuenta que hay esa rumorología de que va a cambiar de manos también, de propiedad, el West Ham. Y yo creo que todo esto también va un poquito ligado, ¿no?, a la ambición que está demostrando el West Ham United en los últimos tiempos. No hay que olvidar que el West Ham pues es un equipo que lo ha pasado muy mal en el pasado. Lo ha pasado muy mal. Equipos con proyecto, pero que de repente el único proyecto que hay es salvarse del incendio, básicamente. Jugadores que se fichan con unas ínfulas de que van a ser de lo mejorcito que hay en la Premier, porque muchas veces se fichan jugadores para luego sacarlos al mercado de peces más grandes, ¿no?, que hay en este mar, ¿no?, llamado Premier League, que no han resultado. Y en cambio, el West Ham, poquito a poco, con jugadores semidesconocidos o desconocidos algunos, con jugadores reconvertidos, sin ir más lejos, su máximo goleador histórico es un jugador que ha pasado por todas las posiciones habidas y por haber en el equipo y al final ha demostrado ser el mejor goleador en la historia del West Ham, que es Michail Antonio. Pero luego hablamos de, por ejemplo, de Kufal, ¿no? Hablamos de Chousek, hablamos de Pablo Fornals, que aquí en España se le conoce, pero que fuera de España a lo mejor no era un jugador tan conocido, ¿no? Estamos hablando de jugadores que se han sabido adaptar muy bien a la cultura del club, ¿no? Y han sabido ser jugadores que han pasado de estar en tercera línea a ser estrellas mundiales, porque Declan Rice, por ejemplo, es un jugador que no podemos olvidar que abandonó la disciplina blue, abandonó el Chelsea porque no continuó. O sea, literalmente la academia decidió no prolongarle más, ¿no? Y ahora, pues, el que decidió eso en su momento, pues ahora mismo, no sé, a lo mejor está a lo mejor está en un gulag en Siberia, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Pero que estamos hablando de que personalmente me recuerda un poquito, diría, y si me lo permitís, ¿no?, al caso de Leicester, ¿no? Leicester City también es un poquito un perfil parecido, ¿no? Jugadores también de perfiles no tan conocidos, ¿no? Proyectos que comienzan con la ambición de, bueno, vamos a mantenernos con solvencia primero y después vamos a pensar en algo más, ¿no? Y ves cómo van subiendo, van subiendo y de repente nos encontramos que tanto West Ham como Leicester son los dos equipos que están opositando a que en cuanto uno del top 6 se mueva, ya tenemos uno que ya se está moviendo, que es el Arsenal, pero en cuanto uno de los, y lo digo con todo el cariño porque no me gusta ver al Arsenal así tampoco, la realidad es esa, no me gusta ver a un histórico de capa caída y de esta capa caída además, en cuanto se muevan, estos dos están esperando entrar en el club, están esperando entrar en ese club, en ese top 6, y ¿quién no nos va a decir que a lo mejor ese top 6 se puede aumentar a un top 8? ¿No? Sí. ¿Quién nos o sea, es una cosa, porque yo pienso que el Arsenal es un bache, creo que el Arsenal necesita una renovación, un reseteo de 1 o 2 años. Creo que el Arsenal, los aficionados del Arsenal, han de hacerse a la idea de que los tiempos en el Emirates no son buenos, pero que, como pasó en Manchester, como pasó en Liverpool, al Chelsea también le ha pasado, como ha pasado en muchos equipos, una obvio. regeneración, ¿no?, 3 pasos hacia atrás para coger carrerilla y volver. Creo que es necesario y vamos a ver al Arsenal, de verdad. Yo pienso que el Arsenal va a volver, seguro. Y creo seguro que y creo que exactamente es por eso que se hace este tipo de mercado de fichajes como el de este año. Yo, si me lo permitís, para dejarle un poco al Crystal Palace a Koke, me voy a centrar un poco en el Aston Villa muy rápidamente, que es que, no sé si os parece, pero en un mercado en el que pierden a Jack Grealish, que es no solo su estrella, no solo su canterano, no solo su sistema, porque el sistema se llamaba Jack Grealish, pensar que ha acabado haciendo un buen mercado de fichajes dice mucho de Aston Villa, ¿no? Y al final creo que a todos nos convenció mucho la explicación, creo que era del CEO, no sé si era el CEO o el director deportivo, no estoy seguro, explicándonos un poco cómo habían hecho para encontrar a los recambios, ¿no?, de Jack Grealish, diciendo, mira, porque Jack Grealish nos aportaba estas 3 cositas
asistencias, goles, si no recuerdo mal, y progresión con el balón. Y nosotros hemos encontrado a 3 jugadores que precisamente nos aportan por separado exactamente eso. Bueno, pues me parece que, gracias supongo también a la transparencia con la que explicaron esta situación, hemos acabado viendo un mercado del Aston Villa en el que decimos, ostras, es que han hecho muy bien las cosas y pasaron de un año en el que estuvieron a punto de descender. De hecho, un gol de Jack Grealish en la última jornada los salva, si no recuerdo mal, Sí. a quedarse. Y bueno, y quién sabe si un poco juntarse con ese grupo, con Wolverhampton, con West Ham, con ese grupo de equipos que una temporada u otra acaban entrando en Europa League, por decirte algo. Sí, además, Coque, ahora te dejo con el Crystal Palace para cerrar, que también marca un poco lo que pretende el Palace y Beirá, ¿no? En la fisonomía y característica de los jugadores, cómo se mueve, pero es lo que decía Adrián, cuando uno recibe tanto dinero por la salida de tu estrella, después es todo un desafío también, porque decir, uy, el Aston Villa tenía un montón de dinero a disposición, sí, pero ¿cómo invertís ese dinero? Y ahí está la clave, porque si ese dinero está mal gastado, que le ha sucedido a muchísimos equipos que han vendido sus figuras y que han contratado jugadores que después no han rendido y se quedan en el limbo entre el dinero ya gastado, jugadores que no rinden y es todo volver a empezar. En cambio, el Aston Villa da la sensación de que con ese dinero fuerte ha gastado bien, ha invertido bien y eso me parece que coincido con Adrián, que no es fácil de realizar, es fichar bien cuando uno tiene dinero, ¿no? Y el club vendedor sabe que vos tenés dinero. No, es que iba a decir eso, Juan, y que es que encima era un poco trampa porque nadie sabía, o prácticamente nadie sabía, el tema de la cláusula de Jack Grealish, porque realmente no era una cláusula, era un acuerdo verbal. Y con eso también jugó un poco a Aston Villa, ¿no? Para poder ir a negociar sin que le pidieran pues 40.000 millones por Danny Ings o por Ashley, por Emi Buendía o por Leon Bailey. Sí, total. Pues los fichó antes de anunciar lo de Grealish. De hecho, la noche en la que anuncia lo de Grealish es la noche en la que saca el vídeo. Creo que es el director deportivo efectivamente hablando y explicando con transparencia, pues para quien no haya visto la película, Moneyball es exactamente lo que ha hecho el Aston Villa, es decir, sustituyó los registros que me ofrecía Grealish, pues evidentemente las asistencias en este caso, en mi buen día era el máximo asistente de la Championship y venía a ascender como campeón con el Norwich. Leon Bailey es uno de los grandes corredores de la Bundesliga y luego Danny Ings, que venía de firmar 2 temporadas fantásticas en Southampton y luego previamente pues también había hecho sus goles en Liverpool y Burnley. Yo creo que ha sido un mercado fantástico el Villa, pero claro, tenemos que hablar de más equipos porque no hemos hablado del Everton, que es un equipo que ha gastado poco, pero esos puntitos que ha cogido, ese 1,5 millones que pagó por Demarai Gray, creo que se va a quedar en algo baratísimo porque ya desde la primera jornada está dando un nivel fantástico y se adapta a la idea de juego de un entrenador que parecía que iba a ser muy criticado, pero que por ahora está contando con el apoyo de su afición, que es Rafael Benítez, ex del Liverpool, hay que recordarlo. De hecho, tenemos un artículo interesante en la web hablando de Rafa y de el otro único entrenador que ha entrenado a Liverpool y Everton. Solo hay 2 en la historia y Rafa Benítez es uno de ellos. Y luego yo también quería mencionar al Leeds, porque creo que ha hecho un muy buen mercado de fichajes. Ha confirmado ya finalmente el fichaje en propiedad de Jack Harrison por 11 millones de libras desde el Manchester City. Ha traído a Junior Firpo de Barcelona por 13 millones. Ha fichado para su cantera, esto no lo hemos hablado mucho, pero a Luis Bate, que es una de las grandes perlas de la cantera Blue. Antonio lo conocerá bien del Chelsea y hablan maravillas de él. Ha fichado un portero suplente después de la marcha de Kiko Casilla y ha firmado a última hora en el Deadline Day a Daniel James, por fin. Él fue el protagonista hace dos temporadas de aquel no traspaso tan conocido en el que se vio cómo llegó también hasta las lágrimas Víctor Horta, el director deportivo del Leeds, y por fin lo tiene. Yo creo que es una plantilla de esas que comentamos para intentar alzarse hasta puestos europeos y molestar un poquito. Ahí yo creo que están Everton, Leeds, Aston Villa, Leicester y West Ham, y esa clase media al final es la que refuerza y la que realmente hace grande una liga, porque al final todas las competiciones tienen 2-3 grandes equipos, pero no todas las ligas y no todos los campeonatos, me atrevería a decir no solo en Europa, sino a nivel mundial, tienen tanta fuerza en su clase media e incluso en su zona baja, porque el Palace, que eran los equipos que estaba sumido en la pelea por evitar el descenso en las últimas temporadas, se ha reforzado muy bien, ha intentado dar un vuelco completamente a la filosofía de juego que tenía Roy Hodgson, ha traído a Patrick Vieira, que tiene poca experiencia, pero es una experiencia positiva y propositiva en cuanto a fútbol, y luego ha hecho fichajes, yo creo que fantásticos. Ha pagado muy bien por Mark Gay, también de la cantera del Chelsea,
pero luego ha traído cedido a Conor Gallagher, ha pagado tan solo 8 millones por Olise, que era una de las grandes sensaciones de la Championship en el Reading, y en el último mes también de mercado se trata de Joachim Andersen, que venía a hacer una muy buena campaña con el Fulham, y por supuesto a Odsonne Edouard, que si no era el mejor delantero de la liga escocesa, poco le faltaba, es cierto que es otro nivel, pero tenía también experiencia europea, Europa League con el Celtic, en las inferiores de Francia, y es un delantero que hay para casar con Wilfred Zaha y con lo que propone en ataque el Crystal Palace. Creo que va a ser un proyecto interesante de seguir. Hemos visto algún detalle, lo hemos comentado sobre todo en los directos, que es un equipo que está intentando proponer más fútbol desde atrás, está saliendo jugado, algo que no habíamos visto prácticamente nunca en el Crystal Palace, y yo creo que esa clase media, incluso clase baja, encabezada en ilusión, diría yo, por el Crystal Palace, nos va a dar partidos emocionantes entre cualquier equipo de la liga y nos va a regalar una Premier League, yo diría, apasionante. Sí. Totalmente, y haces bien, Coque, en destacar lo de Daniel James, porque después de la gran Euro que tuvo, decíamos, tiene que salir del Manchester United para ser titular o intentar ganarse un lugar firme en un equipo, y bajo el mando de Bielsa, con la idea de juego que tiene el Leeds, uno cree que el extremo galés puede explotar al máximo. La verdad, uno le da esa sensación. Qué poco se habla también, perdona Juan, y del gran trabajo de Víctor Horta. Qué poco se habla. Sí. Se habla, o sea, es un director deportivo tan, encima es carismático a más no poder, además, es un personaje único. Y se habla muy poco, porque claro, otra figura paternal que también tenemos en el Leeds, ¿no? Que es Marcelo Bielsa. Que Bielsa también es profesor, ¿no? Y se le nota mucho cuando mira por encima de sus gafas y todo, ¿no? Y es como un señor un poco cascarrabias, ¿no? Pero muy querido allí por donde va. Pero Víctor Horta, yo creo que es uno de los directores deportivos más infravalorados que hay en la Premier. Y coincido con Coque, creo que si hace un buen papel el Leeds, yo creo que Víctor Horta está muy unido sentimentalmente a lo que es Leeds. Pero yo creo que es un director deportivo por el cual habrá equipos que ofrezcan pasta por él, seguramente, porque ha construido muy bien un equipo con unos recursos muy limitados, ha construido un equipo que juega bien, que da resultado y que además molesta mucho a los grandes. Entonces, creo que muchos equipos deberían fijarse en cómo trabaja Víctor Horta y copiar la filosofía que tiene de trabajo. Sí. Y no solo lo que ha traído, porque este verano había 3 nombres que yo creo que eran carne de cañón, o sea, cualquier equipo grande que fuera por ellos, si hubiera empujado un poco los hubiera conseguido, pero sin embargo el Leeds ha sabido retener a Calvin Phillips, que me parece un centrocampista maravilloso, que viene de una Eurocopa como titular además fantástica, a Rafinha, que tenía ofertas importantes, entre ellas una del Liverpool, y a Patrick Bamford, que los últimos días se especuló con que podía acercarse el Tottenham para ser el recambio o el acompañante de Harry Kane, y ya se vio retener a esos 3 futbolistas, mantiene la base, solo ha perdido a Lioski, y encima le añade a Daniel James, que es cierto que va a tener que pegarse con Harrison y con Rafinha por un puesto, pero es que es un equipo que además es divertido de ver y eso a la afición le debe ilusionar muchísimo. Totalmente. Bueno, hasta aquí el repaso del mercado de pases. Obviamente quedan cuestiones por ver, que iremos obviamente analizando no solo en este canal de YouTube que se abre por parte de Britmania Radio, de Britmania TV, sino también en los podcasts los lunes, en los directos también, que también fueron recibidos, ¿no? Y allí en la cuenta de Twitter. Ha sido un placer chicos, ha sido un placer todos del otro lado este estreno, abrir las puertas de un nuevo medio para conectarnos junto a todos ustedes, se suma a lo que ya tenemos, a la web, lo dicho, el podcast, los directos y demás medios obviamente personales, pero bueno. Y aquí estaremos con tópicos en las tertulias, ¿no? Un papel sobre la mesa, un tópico y hablar, y a conversar y a analizar y a opinar sobre lo que más nos gusta, que es el fútbol británico. Así que Antonio, Coque, Adrià, ha sido un verdadero placer y nos reencontramos en la próxima, aquí en el canal de YouTube. Hasta la próxima. Chau, chau.